Permítenos estar aquí nuevamente para alabarle y glorificar su santo nombre. Hasta el siglo XXI. Mientras se ponen de pie, Cada libro nos muestra vamos a cómo estar Dios, orando. a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final. Vamos a estar Una orando. Te creación damos gracias, renovada. Padre Santo, Y así, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre Santo. Te ruego por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendícelos, Señor, sé tú obrando, Señor. Quitando, Señor, toda preocupación, Señor, toda ansiedad en nuestras vidas, Señor. Y poner toda nuestra mente, alma y corazón, Señor, en alabarte y entonar cada canto, Señor, cantando tus verdades, Padre Santo, Señor. Bendice tu pueblo que viene en camino, Señor, que pueda llegar con bien, venirse juntamente con nosotros para alabarte y glorificarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Amén. No soy más todo lo sabes de mí, miras el corazón, todo lo dentro de mí, será mi vida, una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que suficiente, toda mi vida
Sí, Jesús. Aleluya. Esa es la razón de por qué estamos aquí cantando, adorándote, Rey. Por muchos motivos nos has salvado de la ira de Dios, nos has librado de la esclavitud del pecado. Hoy tenemos vida y hoy podemos con libertad cantarte, aleluya. Digno eres, Jesús. Adoramos. Con la música del cielo vamos a alegres porque escuchas cuando cantamos tu
Digno eres, recibe toda la honra y toda la gloria, Rey. Pueden estar entregando sus ofrendas, ya sea durante el sermón o cuando salgamos, como usted guste. Vamos a estar
continuando la serie, ¿ven? Serie que empezamos en el panorama del Nuevo Testamento y ya nos encontramos en lo que es la semana número 5. Yo te voy a pedir que mientras se acomodan, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. Libro de Mateo, hermanos. Y vamos a estar estudiando en lo que es el libro de Mateo y el libro de Lucas, este pasaje que nos va a hablar acerca de la llegada del Salvador. Había puesto yo ahí una etapa principal histórica de lo que era el Nuevo Testamento y que tiene que ver con la llegada, el desarrollo de la infancia y la niñez de Jesús. Y yo pretendía abarcar esas etapas de Jesús, pero es mucho lo que se tiene que ver y hacerlo en una hora y fracción es imposible. Entonces no quise dejar unos temas que son muy importantes. Así es que el día de hoy, en este punto de la etapa histórica de lo que es la llegada y el desarrollo de la infancia y la niñez de Jesús, solamente vamos a ver la llegada de Jesús. Y la próxima semana va a haber una segunda parte de esta etapa histórica principal. Entonces, yo le voy a pedir que vaya ahí a Mateo, si ya está. Yo le decía que vamos a estar viendo esa etapa histórica de la vida de Jesús en estos dos evangelios, y la razón es porque son los únicos dos evangelios que cubren esa etapa de Jesús, la llegada, es decir, su anuncio del nacimiento de Jesús, y hablan un poco acerca de la niñez de Jesús. Es una etapa donde la Biblia no nos revela mucho, pero sí el libro de Lucas nos revela ahí un poco acerca de la niñez de Jesús. Eso lo dije, lo vamos a ver la próxima semana, pero yo quiero que leamos ahí Mateo, porque la enseñanza del día de hoy vamos a verla primordialmente o mayormente a través del libro del Evangelio según San Lucas. Pero mira lo que dice Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, no era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y él dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre a Jesús. Antes de seguir vamos a orar, y después de esto yo voy a poner un videoclip que nos va a hablar de los primeros dos capítulos del libro del Evangelio de Lucas. Esto nos va a ayudar a tener una mejor escena de lo que va a estar sucediendo en estos dos capítulos. Pero vamos a orar. Amado Padre, gracias una vez más porque nos permites reunirnos en este tu día, el día en que tú
diseñaste para que tu iglesia, la iglesia lavada por la sangre de Jesucristo, se reúna y te adore y venga y sea ministrado por tu Espíritu a través de la exposición de tu palabra. En esta hora nos disponemos, Señor, para ser ministrados a través de esta palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que a través de tu palabra tú vengas, Señor, y te reveles más a nuestras vidas, que podamos ver lo majestuoso y lo glorioso del mensaje que encontramos en el Evangelio. Que eso nos atraiga, Señor, a apasionarnos más por ti, que eso nos lleve a amarte más, que esta palabra de Dios traiga transformación en nuestras vidas. Quizás la mayoría de los que estamos aquí estamos conscientes de esta etapa de Jesús, de su historia, pero no queremos solamente recordarla por recordarla, sino queremos exponernos a esa palabra que es muy eficaz para que vivifique nuestras vidas, para que nos alimente, Señor. Tú dijiste que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra. Y queremos que esa palabra que salió de tu boca y que ahora el Espíritu Santo la vivifica, venga y sea realidad en nuestros corazones y traiga transformación. Tu palabra nos dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria, triunfo en triunfo, cuando vemos la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Y Padre, te pedimos que nos bendigas a través de la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver rápidamente este videoclip y continuamos. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde.
va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. La semana pasada, hermanos, iniciamos diciendo que el Nuevo Testamento inicia con 4 evangelios, ¿verdad? 4 libros que fueron escritos, 2 de ellos por 2 de los apóstoles de Jesús y, mejor dicho, 3 de ellos, y uno más por Lucas. Lucas no era un apóstol del Señor. Mas, sin embargo, él se dio a la tarea de investigar todos los hechos, empezó a entrevistar, a interrogar testigos oculares que vieron muchas cosas acerca de Jesús. Pero dijimos la semana pasada que cada uno de ellos, cada uno de los evangelios, hablan acerca de la persona de Jesús. Nos hablan cómo encaja esa persona de Jesús, que es protagonista en estos 4 libros, cómo encaja en la historia de toda la redención, de toda la Biblia. Entonces dijimos que íbamos a ver todo el Nuevo Testamento a través de algunas etapas históricas principales del Nuevo Testamento para ayudarnos a ubicar en lo que es toda la historia y tener una estructura y no perdernos. Entonces la semana pasada vimos esa primera etapa histórica principal que tenía que ver con los preparativos para la llegada del Mesías, y su personaje principal, el protagonista de esa etapa, fue Juan el Bautista. Sin embargo, el día de hoy vamos a iniciar a ver esta segunda etapa principal histórica que tiene que ver con la llegada del Mesías. Juan el Bautista fue el precursor, fue el que venía a preparar el camino, y ahora nos vamos a encontrar con el camino preparado para que el Mesías finalmente aparezca aquí en el mundo. Y como les dije al iniciar, vamos a ver el desarrollo de lo que es la infancia y la niñez de Jesús. Es todo una enseñanza, pero es bastante, así es que decidí solamente hablar acerca de la llegada, el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Entonces yo quiero que vayamos rápidamente, y si tienes ahí tu Biblia, yo voy a estar proyectando algunos pasajes, pero no todos. Ahí a Lucas, vamos al inicio de Lucas. Antes de empezar a ver la historia de la llegada de Jesús, yo quiero que veamos cómo introduce Lucas este libro, este evangelio. Yo creo que esto nos va a ayudar a preparar el escenario para poder abordar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Mira Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Quiero que observe eso.
Todas las cosas que hemos investigado y que algunos de ustedes vieron han sido ciertísimas, no son fábulas, no son historietas, sino son ciertísimas. Y el versículo 2 dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y ahí el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Al parecer Teófilo no era cualquier persona. Él tenía un rango, él era una figura oficial de gobierno. El libro de Hechos, que su autor es también Lucas, y que Lucas era un médico, era una persona bien estudiada, bien letrada, no era del vulgo. Él cuando habla o cuando menciona esos pasajes donde Pablo está ante un gobernador como Félix o como Festo, él los nombra excelentísimo. Era un título que se les daba a esas personas. Entonces Lucas, siendo un médico, sabiendo redactar bien, no es como Mateo, como quizás Marcos, no, él tiene más elocuencia a la hora de escribir su carta. Y entonces él está diciendo excelentísimo Teófilo. O sea que él se dio la tarea primeramente para decirle a este señor Teófilo, un señor bien educado, bien noble, quizás rico, se dio la tarea de explicarle todas las cosas que acontecieron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y hay un propósito por qué él se da la tarea de investigar, de interrogar y de escribir en orden todas las cosas con el propósito que dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad. ¿Para que conozcas qué? Bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. Hay una verdad que hoy en día, por no apegarnos a la verdad, sin despegarnos de ella, la estamos nosotros como diluyendo. Es decir, decimos ciertas cosas que son verdaderas acerca de Jesús, pero muchas otras no lo son, porque nos hemos apartado de la verdad, hemos perdido el enfoque. Es decir, nuestro enfoque en la verdad solamente es parcial, no está ahí permanente. Y entonces hay una razón de por qué Lucas le dice a Teófilo que está escribiendo estas cosas. Y él dice, yo quiero que conozcas bien la verdad. Ese es mi propósito. Y no solamente esto es para el excelentísimo Teófilo, sino para todos los lectores de este libro. Lucas dice, yo quiero decirles el propósito principal de por qué me di a la tarea, por qué fui inspirado por el Espíritu Santo para escribir este libro. Y es porque yo quiero que conozcan bien la verdad. No quiero que la conozcan a medias. Quiero que la conozcan tal y como es. Entonces, es como si Lucas nos dijera, aquí no hay duda de todo lo que yo les voy a decir, no hay duda de nada, no duden de nada, todo eso sucedió. Deben de tener una plena seguridad, una plena certeza de que todo lo que ustedes van a leer aquí son realidades, no son mitos, no son fábulas. Entonces Lucas empieza a narrar su historia diciendo, todas estas cosas son ciertísimas. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a toda la Biblia, a este libro, debemos acercarnos con esa realidad en nuestra mente. Ahorita nosotros, al iniciar lo que es este pasaje de Lucas, tenemos que tener en cuenta esa realidad. Esto a veces, por despegarnos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe, muchas veces hace que nuestra fe vaya menguando, que poco a poco se va deshaciendo. Y entonces nosotros, aunque hemos escuchado la doctrina correcta, sabemos la verdad, muchas veces por no mantenernos en ella, nos acercamos a la Biblia con poca fe o con nada. Y el propósito de por qué yo estoy viendo esto con ustedes es para pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Yo no sé cómo tú vengas en esta hora, si has venido a escuchar solamente un mensaje, porque esa es la costumbre de los cristianos, de venir los domingos a escuchar mensaje, pero esa no debe de ser nuestra razón. Nosotros nos venimos a reunir aquí no solamente porque es lo que hacemos o porque es una obligación, sino venimos a ser ministrados por la palabra de Dios. Entonces yo quiero que nos acerquemos a este evangelio no como
un evangelio que narra historias acerca de Jesús, sino como lo que es. Un libro lleno de historias verídicas, ciertísimas, como dijo el mismo Lucas, que transforman a las almas de los pecadores. Entonces, detrás de cada historia, lo primero que vamos a ver es la realidad de la centralidad de la persona de Dios. Dios está detrás de todas estas historias que están en Lucas y que están en el resto de los libros de la Biblia. Entonces Lucas como que nos va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, cada vez que ustedes se acerquen a este libro de Lucas, tengan la plena seguridad, primeramente, de que detrás de todas las historias está Jesús. Quiero que conozcan bien claro la verdad. Conózcanla bien, tal y como es. Por ejemplo, te voy a dar algunos pasajes rápidamente que van a apoyar esta verdad. Mira lo que dice Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote, dice, delante de Dios, o sea, Zacarías sabía que iba a ministrar delante de la presencia de Dios y Dios estaba recibiendo esa ministración. Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. Yo he sido enviado por Dios y yo estoy delante de Dios. Yo tengo la conciencia de que Dios me está mirando en este momento que estoy dando este anuncio y Dios estaba consciente también de ello. Versículo 26 dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Se fija? La persona de Dios o continuamente cada uno de estos versículos, pues dice que Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 30, nuevamente, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dios, 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 Dios y Dios. Y el 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando nace Juan, dice la Biblia que Zacarías, por no haber creído cuando el ángel le da el anuncio de que iba a tener al precursor del Mesías, dice que le quitó la habilidad de hablar. Bueno, cuando nace Juan, finalmente Dios le da nuevamente la capacidad de hablar. Y mira lo que él dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Lo mismo vemos en el capítulo 2 cuando nace Jesús. Lucas 2:13 dice, repentinamente apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios nuevamente. Cuando Jesús va a ser presentado al templo, adivina qué, Dios aparece también ahí en escena. Hay un judío llamado Simeón, que él estaba esperando la manifestación del Mesías porque el Espíritu Santo se lo había dicho, y dice Lucas 2:28 que Simeón cuando vio a Jesús lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Más adelante, en ese mismo capítulo 2, encontramos la historia de Ana la profetisa. Tenía una edad ya avanzada, tenía muchos años de viuda, era de la tribu de Aser, y dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 38, que ella dio gracias a Dios por el niño Jesús. ¿Por qué? Porque finalmente estaba ya la redención del pueblo de Israel. Entonces vemos que Dios se hace presente en el anuncio del nacimiento de Juan, se lo dice a Zacarías, en el anuncio del nacimiento de Jesús, se lo dice a María, lo vemos cuando lo presentan en el templo, vemos a Dios detrás en su niñez, y que eso lo vamos a ver la semana pasada, pero nos dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, conocimiento delante de Dios. Entonces vemos que Lucas de una manera enfática le está diciendo primeramente a Teófilo, es cierto, debes de tener la certeza plena de que Dios estaba detrás de todas estas cosas.
No olvides esto. Esta es una verdad que no puedes darte el lujo de olvidar. Dios está detrás de todo esto. Ten esa plena certeza que el universo ciertamente gira alrededor de Dios, pero sobre todo las escrituras. Él es la figura central de todas las escrituras. No debes de olvidar esto. Ahora, cuando llegamos a la historia final de Lucas, de lo que narra Lucas, que está en el libro de Hechos, porque el Evangelio es como su primer tratado y el libro de Hechos es el segundo, y tú inicias leyendo Hechos y vuelve a mencionar al excelentísimo Teófilo. Y mira lo que Lucas escribe, Hechos 2:23. Dice: Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para hacer cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. Así es que, excelentísimo Teófilo y lectores que se acercan a este libro de Lucas, cada vez que se acerquen a él, tengan la plena seguridad de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios es la realidad central de todo el universo y de toda la Biblia. Esa es la primera cosa que debemos de tener en mente. Pero hay una segunda realidad central que Lucas quiere que no olvidemos, y es la realidad de la persona de Jesucristo. Y es aquí donde iniciamos a hablar acerca de esta etapa histórica principal de la llegada de Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 1:26. Al sexto mes, o sea, al sexto mes en que quedó embarazada Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí en este versículo, en este pasaje, tenemos el acontecimiento más grande que ha sucedido, no solamente aquí en la tierra, sino en todo el universo: el nacimiento de Jesús. Y este hecho, este acontecimiento inicia con Dios. El ángel fue enviado por Dios. O sea, a pesar de que la creación estaba en contra de Dios, estaba con toda su rebeldía, Dios envía a su ángel al mundo para anunciar el nacimiento del Salvador. Es como que si Lucas nos está diciendo: ¿saben cómo irrumpe Dios en el mundo? Lo hace enviando un ángel primeramente para anunciar la llegada del Salvador al mundo, el Salvador al mundo. Porque estamos hablando de que Dios mismo iba a irrumpir, iba a habitar, iba a formar parte como humano de su creación. Y eso era algo imposible humanamente, pero no imposible para Dios. O sea, eso de que Dios, el creador de todo lo que existe, del universo, dejara su trono, su divinidad, para venir a encarnarse en la persona de Jesús y habitar con seres humanos, mortales, pecadores, o sea, era inconcebible. Y por eso dice Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Esta fue la respuesta del ángel a María cuando le pregunta: ¿y cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. O sea, ¿cómo es que el Hijo de Dios va a nacer de mí? Yo nunca he estado con ningún hombre. Y el ángel le responde: no hay nada imposible para Dios. O sea, humanamente esto es imposible para el hombre, pero no para Dios. Y Jeremías y muchos siervos del Señor sabían de esta verdad, que nada es imposible para Dios. Mira lo que dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. O sea, Dios ha estado preparando la llegada de ese Mesías por miles y miles de años para venir y enviarlo para que habitara entre nosotros como seres humanos. Y para el hombre, para el judío, para el pueblo de Dios, ellos nunca se imaginaron que eso iba a ser así, ni el mismo Satanás. Y entonces es como que Lucas nos está diciendo
llegó un momento en que Dios envió a su Hijo. Llegó ese tiempo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo que pasara, según Él determinó, según su consejo, Él lo planeó. Y entonces, humanamente hablando, era un hecho imposible. Y mira lo que dice primera de Timoteo 6:16, que nos va a decir por qué era imposible que Dios descendiera y formara parte como uno de nosotros, humanamente hablando. Dice 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios le había dicho a Moisés, no hay hombre que me vea y viva. ¿Por qué? Porque Él está en luz inaccesible. Dice, al cual sea la honra y el imperio es eterno. Amén. Entonces aquí están algunos atributos de Dios que hacen imposible que Dios pueda venir y habitar como ser humano entre nosotros. Número uno, porque Él es inmortal. Número dos, porque Él habita en luz inaccesible y nadie lo puede ver y entonces seguir viviendo. No. Sin embargo, escuchen lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Increíble. Cuando uno medita detenidamente, es cuando tu mente explota y no puede concebir ese acontecimiento. ¿Cómo es que ese Dios inmortal que ha vivido por la eternidad y que nunca ha pecado y que Él es santo, santo, santo y que Él está en luz inaccesible y que no hay nadie que pueda verlo y vivir, cómo Él iba a venir en forma de hombre y habitar entre nosotros? Quiere decir que Dios hizo lo imposible ahora posible. Y Lucas nos va a dar más detalles acerca de cómo esto fue posible. Y así que continuamos leyendo. Después de que Lucas nos dice que en el 6º mes que quedó embarazada Elizabeth, Dios envía al ángel Gabriel a una virgen. Él sigue diciendo en el versículo 27, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. O sea que Dios le plació desde antes de la fundación del mundo escoger a una virgen, a una jovencita cualquiera, a una humilde campesina de un pueblo sin importancia, un pueblo pequeño. Yo hoy pudiera decir que uno de los pueblos, quizás con poca importancia porque son pequeños, porque no hay muchos habitantes. Yo antes decía Purísima, pero esta última vez que fui ya está un poco más grande. Pero quizás empiezan a haber pueblos donde inicia ahí a ser habitados y empiezan a formar ese pueblo y de repente se hace una ciudad. Bueno, la Biblia nos dice que Dios, Él de una manera como Él quiso, escogió a esta mujer, escogió a esta jovencita campesina. ¿Para qué? Para venir, para irrumpir, para penetrar el mundo y hacer presencia de lo que Él es en la persona de Jesús. Entonces Jesús tiene un Padre que es divino, que es Dios, pero no tiene un Padre que es biológicamente humano. No, tiene una madre que es biológicamente humana, pero no un padre. Su Padre es Dios. Y esto es algo que yo quiero que usted observe, que Dios, Él decide agarrar a esta campesina. Él decide usar el poder de su Espíritu Santo para que ella pueda engendrar a Jesucristo, al Dios mismo hecho carne. Ella no hizo nada más que poner su vientre para disponerse, para servir al Señor. Entonces, según el plan de Dios, Él determina escoger a esa mujer, a esa virgen, a esa campesina, para usar su vientre y encarnarse. Y entonces, por Génesis 3:15, sabemos que Dios nos dio como un destello de revelación que esto iba a suceder. Y esto yo lo he leído muchas veces detrás de este púlpito. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es lo que Dios le está diciendo a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, Dios estaba anunciando que un descendiente de Eva iba a venir, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Bueno, aquí está a punto de cumplirse eso. Esta María era descendiente de Eva, y finalmente Dios desciende para, a través del Espíritu Santo, hacer esto posible. Sin duda alguna que Satanás no sabía esto. Nadie lo sabía, ni los siervos de Dios. Quizás Satanás dijo, va a ser Caín, va a ser Abel, va a ser Seth, y conforme iba pasando los años, los siglos, quizás pensó que iba a ser Abraham, quizás pensó que era Moisés, David, Salomón. Dijo, ahora sí es Salomón, porque Dios le dijo a David que su hijo iba a levantar de su descendencia a un rey. Quizás es Salomón, pero ninguno de ellos fueron. Pasan casi 4,000 años y Satanás quizás está confundido porque es un tonto comparado a la sabiduría de Dios. Cualquier creación de Dios comparada a su sabiduría, somos unos tontos, no sabemos nada. No importa toda la inteligencia que Dios nos haya dado, porque es Dios quien la da. Aún así, nuestra inteligencia, por muy vasta y alta que sea, no se compara a la inteligencia de Dios. Así que tenemos aquí a ese Dios que decide venir al mundo, envía un ángel a una virgen campesina, humilde, y mira lo que le dice. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Esta es una salutación, un saludo. Pero escucha lo siguiente, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí está Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice, María recibió este privilegio enorme, no porque se lo merecía, no porque ella fuera digna de ello, no, simplemente porque a Dios le plació escogerla para realizar ese milagro, eso imposible, pero no para Dios. O sea que Lucas nos está diciendo que cuando el ángel viene y se le aparece, la saluda y le dice, lo primero que le dice, eres muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta palabra favorecida es una palabra que encontramos en Efesios 1:6, que es la palabra griega charitó, que significa otorgamiento gratuito de la gracia. Y esto es lo que dice Efesios 1, desde el 5 lo voy a leer, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, y escucha, dice, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. O sea, según el puro afecto de su voluntad, muy favorecida eres tú, charitó. Saludos María, muy favorecida eres tú. Dios te está otorgando un privilegio gratuitamente, no porque tú te lo merezcas. Quiere decir que en ese tiempo y en todos los tiempos de la historia de la redención han habido vírgenes tan piadosas como María, y Dios pudo haberlas usado a ellas, mas sin embargo a ella le plació usar a María. Pues María no es porque ella es digna de ser usada por Dios, sino simplemente porque es favorecida. Bendita tú entre las mujeres. La bendición, el honor que tú tienes es muy especial de todas las mujeres. Dios quiso usar tu vientre para encarnarse a través de la persona de Jesucristo. Mira el versículo 30, reitera esta verdad y se lo dice a María el ángel. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué es gracia según la Biblia? ¿Qué es gracia? Quiere decir gracia que Dios nos bendice, Dios nos favorece no porque lo merezcamos. No, Él lo hace por gracia, porque quiere. Es un favor gratuito.
Y yo pregunto, ¿ha habido en toda la historia de la humanidad un hombre que merezca que Dios lo favorezca? Según la Biblia nos va a decir que no. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están destituidos del favor de Dios. Así es que gracia es que Dios nos favorezca, nos bendiga, a pesar de que hemos pecado contra Él. Eso es gracia. Escucha lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se jacte. O sea, María, no te vayas a jactar. En ninguna parte, en ningún momento de tu vida vayas a decir, porque yo era más piadosa que las demás. No, no, no. No te vayas a jactar. Esto es don de Dios. Así que María, no lo olvides. Dios te dio un privilegio gratuito de esta gracia. ¿De qué? De formar parte de la historia de Jesús y parte primordial. ¿Por qué? Porque hallaste gracia delante de Dios, tal como Noé. Nos dice la Biblia que Dios halló gracia delante de Noé, y por lo tanto Él decidió salvar al mundo por gracia. No porque Noé no hubiese pecado, simplemente por gracia. Entonces, todas las personas que Dios ha usado, las ha usado por gracia para llevar a cabo sus propósitos. De hecho, mire, la misma María va a reconocer esto. Ella sabe que es un privilegio. Ella está asombrada. ¿Por qué yo? ¿Por qué? No, ¿por qué miró Dios la bajeza de su sierva? Ella se siente indigna. Fíjate lo que dice el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, está diciendo, Él es mi Salvador, yo lo necesito, yo soy pecadora también, yo no merezco esta. Y dicho sea de paso aquí, María bíblica, la María bíblica, aquí ella está afirmando que ella es pecadora. Si ella está diciendo, el Señor mi Salvador ¿quién? Que me salva del pecado. Estamos hablando de la María bíblica, no la María de hoy en día que tienes mucho, no, la María bíblica. Ella dice, yo me regocijo en Dios, mi Salvador. Aquí vemos pues a María engrandeciendo a Dios, regocijándose en Dios su Salvador. Y la cosa es, ¿por qué? ¿Por qué su alma engrandece a Dios? ¿Por qué su espíritu se regocija en Dios su Salvador? Bueno, vamos a ver la respuesta. Ahí está el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Por qué? Porque soy digna, porque soy bien piadosa. No, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Entonces ella está afirmando que esta bondad, este privilegio de Dios, ella no lo merece. ¿Y sabes qué? Estos pasajes nos dicen que si hay algo que la gracia hace, es eliminar toda jactancia. Te quita toda jactancia. Mira lo que dice 1 Corintios 1:28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado. María así se sentía. Era una simple campesina, humilde, de una ciudad de Nazaret, pequeña. Sigue diciendo Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Es que como yo empecé a vivir la vida piadosa, es que Dios me escogió. No te jactes. Por gracia. Favorecida eres tú. Has hallado gracia delante de Dios. Bendita tú entre las mujeres, María. Dios lo deja bien claro. Lucas, a través de la inspiración del Espíritu Santo, lo deja bien claro. Dios escoge a esta humilde campesina de este pueblito pequeño de Nazaret. Mire, tan insignificante es este pueblito en aquel entonces, que escucha lo que dijo Natanael. Viene Felipe y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, hijo de José. Y él dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Yo no estoy prestándole importancia o no estoy haciendo muy pequeño este pueblo. La Biblia lo hace. ¿Para qué? Para que
Dios compruebe que Él escogió lo vil, lo menospreciado. Vemos a Natanael despreciando este pueblito. Y si está despreciando este pueblito, está menospreciando a la gente de ahí porque son humildes, porque son campesinos, porque no tienen en qué caerse muerto, porque son pobres. Muy favorecida, María. Has hallado gracia delante de Dios. Bendita tú entre las mujeres. No se te olvide esto, María. Dios decidió usar tu vientre para entonces deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces toda la gloria es de Dios. Desde el principio a fin, toda la gloria es de Dios. Y vemos que la gracia elimina toda jactancia. Imagínense, nosotros los padres somos bien fáciles para jactarnos de nuestros hijos, aquellos hijos que sobresalen, ¿verdad? Saliste muy inteligente, muy trabajador, igual que a mí, tu padre o tu madre. Imagínense si nosotros, ustedes mujeres hubieran sido María, o yo hubiera sido José, nos hubiéramos jactado. Vamos que por mi inteligencia, pero esto no fue así con María. Así que Gabriel, de manera contundente, por si acaso le apaga esa posible intención de María de quererse orgullecer de que ella es la madre del Señor. Dice, no, muy favorecida eres tú. El Señor está contigo. De una manera que no puedes entender porque has hallado gracia delante de Él. Pero mire, en este punto vamos a dejar el libro de Lucas y vamos a ir a Mateo. El pasaje que leímos al inicio. Vamos rápidamente ahí al libro de Mateo para ver que así como Dios escogió a esta campesina, también Él escogió a José para ser el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí Mateo capítulo 1, 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o sea, estaban comprometidos. Antes que se juntasen, se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños y le dijo, José, hijo de David, José, descendiente de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pues vemos que Dios irrumpe en el mundo, envía a su ángel primeramente a María y le dice qué es lo que va a suceder, que ella va a concebir por el poder del Espíritu Santo, y ya vimos que ella humildemente dice cómo esto puede ser posible. Yo me imagino que ya después María va y le cuenta a José. José no se la cree porque esto es una realidad difícil de creer. Imagínate si nosotros hubiéramos estado ahí en ese caso y de repente tu mujer viene y me dice, hoy estoy embarazada por el Espíritu Santo. Han pasado 400 años y Dios no se había manifestado, no había visto voz, palabra de Dios, milagro ni nada. Y de repente dice que fue el Espíritu Santo, y por eso ahí nos dice que él sabía que había sido una mujer, una joven piadosa, santa, y él decide no deshonrarla, porque la ley decía que tenían que apedrearla. Pero él decide que no, y mientras él está pensando, yo creo que mientras está pensando, está acostado, está recostado, y dice que se le aparece el ángel del Señor en sueño, y le empieza a decir, ¿sabes qué? Esto es cierto, esto es ciertísimo. Ten la plena seguridad de que esto es así. María está embarazada por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no la dejes. Entonces Dios vemos que escoge a este José y nos dice que era de la casa de David. Era descendiente de David. O sea que casi 4,000 años habían pasado desde la primera promesa, desde la primera revelación de cómo Dios iba a aplastar la cabeza de Satanás, iba a redimir la humanidad. Ha pasado desde Génesis 3:15 hasta David,
Y de repente dice Dios, es tiempo. José, que es descendiente de David, necesito que tú seas el padre legal de Jesucristo. Y empieza a cumplirse la palabra de Dios. Pero volvamos rápidamente al versículo 31. Yo no voy a proyectar aquí el versículo 35, pero miren lo que dice el versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el versículo 34 dice María, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y dice el 35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios se presenta en el mundo, irrumpe en el mundo, enviando primeramente su ángel y lo envía a esta virgen, joven, humilde, y le da el anuncio de que finalmente el Salvador va a entrar. Después nuevamente irrumpe con José, envía a su ángel, y ahora Dios está diciendo, yo voy a venir a través de mi Espíritu Santo y voy a hacer que esto sea posible. El Espíritu Santo, María, va a estar sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con una sombra. Por lo tanto, o sea, por eso el santo ser que llevará será llamado Hijo de Dios. Lo que era imposible, de que Dios habitara con pecadores, ahora se está haciendo posible gracias a la intervención del Espíritu Santo de Dios. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Él fue hecho carne. Dios hecho carne, Dios habitando en el vientre de una jovencita que aunque era muy piadosa, muy santa delante de Dios, muy agradable delante de Dios, ella tenía pecado. Ella no fue como Jesús, ella murió y quedó muerta, no resucitó, la paga el pecado de muerte, ella murió. Pero Dios decide a través del poder del Espíritu Santo encarnarse en la persona de Jesús, y entonces tenemos en María, en su vientre, un santo ser, el mismo Verbo de Dios, el que creó todas las cosas. Increíble. Imagínense, si usted hubiese sido María, mujeres, tú cargando al Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo, que por Él fueron creadas todas las cosas, gestionándose ahí en tu vientre. ¿Cómo oraría María después de esa noticia? Sabiendo que ahí está Dios mismo. Increíble. Este es un gran privilegio. Con mucha razón el ángel se presenta diciéndole, muy favorecida eres tú. O sea, no nada más favorecida, dice muy favorecida. Bendita tú entre todas las mujeres. Dios halló gracia en ti, porque esto no era cualquier acontecimiento, esto no era un embarazo común y corriente, no, de todos los embarazos que han ocurrido aquí en la tierra, este es único y es especial. Todos los embarazos han sucedido por la intervención de dos seres humanos, una mujer y un hombre, pero este no había varón, no hubo relaciones sexuales. Más bien el Espíritu Santo hizo engendrar a Jesús en el vientre de María. Entonces hasta aquí Lucas nos está diciendo cómo este Dios infinito y verdadero entra en su creación, y nos dice Lucas, yo les escribí estas cosas para que tengan la plena seguridad de que las cosas fueron así. Es por eso que yo les decía, necesitamos fe para creer esto. El libro de Hechos empieza diciendo que por la fe creyeron los antepasados que Dios creó los cielos y la tierra. Ya nosotros damos por sentado que eso fue así, pero ¿cuándo fue la última vez que te maravillaste al ver la creación de Dios? Esta oportunidad que Dios me dio de regresar a mi país después de muchos años y hacerlo en avión por primera vez, me di cuenta que la tierra es más grande de lo que yo creo, de lo que a veces
lo que veo yo aquí en tierra caminando es muchísimo más grande. Al empezar a elevarnos, a llegar a una altura de 20, 30 mil pies, tú empiezas a ver la tierra de una manera diferente, es enorme. Y esto, el planeta Tierra, es uno de los planetas más pequeños que Dios creó. Este es un Dios enorme, este es un Dios grande. Y nos está diciendo Lucas, esto fue hecho por Dios, tengan fe, se necesita fe para creer esto. Y entonces maravillarte, y cuando te estás maravillando y estás ejercitando tu fe, entonces los problemas que te están aquejando dejan de ser grandes. Porque empiezas a ver a tu Dios como lo que es, grande. Y esos problemas ya no se ven tan grandes. Desde la perspectiva humana son grandes y llegamos a pensar que son problemas que nunca vamos a poder vencer, pero con Dios todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Esto es lo que Lucas nos está diciendo. Tengan la plena seguridad, certeza de que esto fue así. Dios escogió venir al mundo mediante una virgen. Dios escogió un padre humanamente legal para que era heredero de David para entrar al mundo y envió su Espíritu Santo para que finalmente esa virgen concibiera un ser santo. Que ahora llegamos a la conclusión, a cómo aplicamos esto. ¿Cuál fue el propósito principal por el cual Dios irrumpe en el mundo de la manera que lo hizo, como ya vimos? ¿Cuál fue la razón principal? ¿Por qué Dios lo hizo? Mira, regresando al versículo 31, lo que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y él dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál fue el propósito principal? Porque Dios entró de la manera que entró en el mundo, porque se encarnó la persona de Jesús. ¿Por qué? Ahí nos dice que llamará su nombre Jesús. Hay un propósito porque le está dando la orden el ángel a María que le ponga Jesús. Este nombre Jesús en hebreo es Yahshua, que significa Salvador, significa libertador. En otras palabras, el ángel está diciendo: le vas a poner Jesús porque Él es el Salvador del mundo, Él es el libertador del mundo. Finalmente el hombre va a dejar de ser esclavo del pecado. Hay un Salvador y ese es el propósito principal.